Muy buenas tardes, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de inglés. Un gusto poder iniciar este proceso educativo. Vamos inmediato a ver el tema correspondiente a lo que nos toca revisar. Es un tema bastante facilito. Siempre cuando iniciamos un periodo en inglés, lo hacemos con un vocabulario el que sea más fácil para que ustedes empiecen una vez más a cogerle el ritmo en cuanto al desarrollo de los temas que iremos revisando en el transcurso de este proceso educativo. Y vamos a ir hablando en pantalla, ustedes pueden observar justamente el módulo, el folleto en cuanto al trabajo y vamos directamente a Unit 1, vamos a la unidad número 1 y vamos a hablar un poco de vocabulario y justamente vamos a ver Place of the House. ¿Qué son Place of the House? Son lugares de la casa. Existen muchos tipos tipos diferentes de casas, desde las más sencillas de una sola planta hasta cabañas y mansiones. Vamos a ver una lista de las diferentes partes de las casas y también algo de vocabulario en relación de la casa en inglés. Y vamos a ir viendo en relación cómo están constituidas, cuáles son las diferencias, cómo se pronuncia, cuál en su contexto, cómo se van desarrollando. Por ejemplo, una casa, en general a todas las casas, obviamente se desarrolla o se traduce al inglés como house. En este caso, una vez más, les había mencionado, les hago mención, les hago recuerdo en relación a la H. La H en inglés obviamente tiene dos estructuras diferentes. Pues la H obviamente tiene un sonido aspirado que se transforma en J y otro obviamente carente de sonido. Cuando obviamente la H es carente de sonido, directamente nos vamos hacia la siguiente letra, que por lo general es una vocal. Cuando la H es aspirada, obviamente se transforma en una J, solo para pronunciar. Es como que ahí estuviera una J. Por eso yo no digo aus, aus. No me voy sobre la vocal siguiente, sino aquí, obviamente, es como que estuviera una J. Por eso digo house. Entonces, house es, obviamente, se traduce a casa. Ya saben qué tipo de H está constituido. Edificio residencial, la siguiente estructura es un apartment building. Building es edificio como tal. En este caso, apartment building es edificio residencial o edificio de apartamentos. Eso quiere traducirse. La siguiente tenemos una cabaña. La cabaña en inglés se escribe y obviamente se pronuncia cottage. Cottage es una cabaña. La ventana facilito, la ventana incluso de nuestra computadora. Nosotros tenemos el sistema operativo que se llama Windows. Windows se traduce como ventanas. Por lo tanto, ventana es window. Aquí igual la ventana de la casa, la ventana de su auto, cualquier tipo de ventana se traduce como window. Ventana es window en general. Balcón, balcón, muchas casas tienen un balcón, eso se traduce al inglés sumamente facilito. Balcony, balcony es un balcón. Techo, el techo es la parte de arriba de nuestra casa, donde se encuentra la lámpara, el foco, lo que tengan ahí en su habitación, en la sala, en la cocina. El techo se traduce como ceiling. Ceiling es techo. Muchas casas, sobre todo las casas antiguas, tienen unas estructuras, unas formas que obviamente tienen solo en las partes de los filos, que les dan la característica diferente. Eso se denomina cornisa. La cornisa traducida al inglés es cornice. Cornice es cornisa. En cuanto a la parte interna de nuestra casa, por ejemplo, para ingresar a los diferentes dormitorios, para acceder desde la puerta principal a la sala, nosotros tenemos un corredor. Ese corredor o pasillo es por donde nosotros circulamos para ir a los diferentes sectores de nuestra casa o, dicho de otra manera, por ejemplo, de un edificio para ingresar a los diferentes departamentos. A ese corredor se traduce al inglés como corridor. Corridor es la forma de pronunciación. Tenemos la siguiente, todas las casas, indiferentemente, todas tienen esa estructura que es la fachada. La fachada es la parte frontal donde tienen las diferentes formas. Incluso en las fachadas ustedes van a encontrar las cornisas. Entonces, en la fachada, obviamente, que es lo que, cómo se traduce al inglés facade. Facade es fachada. El piso o el suelo se traduce floor. Floor es el piso de nuestras casas. Muchas casas tienen en el jardín una fuente de agua. Esa fuente, la fuente como tal se traduce al inglés como fontaine. Fontaine es fuente.
Galería, hay muchas casas o hay determinadas casas donde tienen cuadros, cuadros de la familia, tienen cuadros o de artistas, qué sé yo, diferentes cuadros que pueden estar exhibiéndose en un determinado sector. Esa es una galería. Galería en inglés es gallery. Gallery es galería. Eso es otro sector de nuestra casa. Tenemos igual, tenemos también pasillos. Nuestras casas tienen pasillos que obviamente conectan también a habitaciones, a baños. A ese pasillo se traduce el inglés como hallway. Hallway obviamente es pasillo. Y aquí nosotros tenemos una H sin sonido porque digo hallway, hallway, hallway. Ya no digo hallway, que fuera una H aspirada. Y no me voy directamente sobre la siguiente vocal, hallway. Entonces hallway obviamente es una H sin sonido a diferencia de la anterior que vimos que la H obviamente se transformaba en una J, que es una H con aspiración o sonido. Luego tenemos la entrada principal. La entrada principal, ustedes han escuchado el famoso hall. Hall, aquí obviamente yo tengo una H aspirada. Aquí ya no es muda. Aquí tiene sonido. Entonces digo hall, como si estuviera una J. Entonces la entrada principal a una casa es el hall. Luego tenemos la habitación. La habitación obviamente es room. Todas las habitaciones son room. Obviamente de ahí va cambiando. Cuando una habitación es el dormitorio, cuando es el baño, cuando es la sala, van cambiando siempre, pero obviamente con la determinación room. Por ejemplo, para baño, bathroom, bathroom. Entonces ahí obviamente se va complementando. Escaleras, stairs, stairs son escaleras, escaleras de acceso a cualquier sector. Luego tenemos el ascensor o elevador. Obviamente en inglés se denomina elevator, elevator o elevador. Ese es el ascensor que nosotros conocemos. Muchos edificios, la mayoría de los edificios tienen una azotea. La azotea en inglés se traduce como rooftop. Rooftop es una azotea, la parte superior de un edificio. Las diferentes paredes que están dividiendo los diferentes ambientes de la casa, la pared como tal se traduce al inglés como wall. Wall es una pared. Hay muchas casas que tienen este tipo de adornos, especialmente las casas, sobre todo las casas coloniales, las casas antiguas de nuestro país, existen muchas a nivel nacional. Entonces las columnas se traduce como column. Column son las columnas que podemos observar en las casas. Posteriormente vamos a ver el atrio o patio, hay muchas casas que tienen un patio frontal, el atrio se denomina atrium o también se denomina patio como tal. Entonces esas son las dos determinaciones que tiene el patio frontal. Puerta, facilito, ya saben que una puerta se denomina door. Door es puerta. Un calefactor, una o calefacción es heating. Heating es el calefactor. Cuando obviamente hace demasiado frío, algunas casas tienen este tipo de aparatos que permiten calentar el ambiente. Mientras, por el contrario, cuando hace mucho calor, tenemos un aire acondicionado. Ese aire acondicionado se traduce como air conditioning. Air aconditioning es un aire acondicionado. Entonces ahí tenemos calefactor, heating y aire acondicionado, air conditioning. Esas son las diferencias entre uno y otro. Algunas casas tienen un sótano. El sótano se traduce al inglés como basement. Basement es un sótano. Por el contrario, el desván es la parte superior de la casa que también de pronto se utiliza, casi tiene una función similar que el sótano. El desván se traduce como attic y obviamente ahí tenemos, le podemos poner, qué sé yo, cosas que en algún momento volveremos a utilizar. Se lo utiliza casi como una bodega, tanto el uno como el otro. Entonces, saben, sótano es basement y desván attic. Esos son los dos sectores, tanto inferior como superior de una casa. El búgalo son casas de playa, son cabañas de playa. Búgalo se traduce al inglés como bungalow. Bungalow es igual que la traducción de una cabaña o casa de campo. Casa unifamiliar no adosada. ¿Qué significa esta característica de no adosada? Que significa que no tiene techo, o sea, no tiene una losa como tal, sino tiene un techo con una estructura diferente, que no sea losa. Entonces, una casa unifamiliar no adosada. Se traduce al inglés como de thatched house. The thatched house es una casa no adosada. En relación por el contrario, una casa adosada es terraced house. Terraced house es una casa, en este caso, por ejemplo, las casas que tienen losa por piso. A eso se denomina terraced house. Edificio de oficinas es office building. Office building es un edificio de oficinas.
Ya saben, building como tal es o edificio de una sola. Fábrica, facilito factory. Factory es una fábrica. Rascacielos tenemos skyscraper. Skyscrapers es un rascacielos. Los edificios altos, obviamente, que existen en algunas ciudades importantes. Un palacete, un palaño, un palacio pequeño, palacio no tan grande, obviamente un palacete se traduce en inglés como manor. Manor es un palacio pequeño. Mansión, por el contrario, mansión se traduce como maison. Maison es una mansión. Y por último tenemos una hacienda o una propiedad en el campo. A veces se traduce al inglés como ranch. Ranch es la hacienda o una propiedad del campo. En relación a otras determinaciones más en relación a las partes o estructuras de una casa, por ejemplo, tenemos piso, que es floor, pared, wall, techo, roof, ventana, window, puerta, door, chimenea, chimney, jardín, garden, estacionamiento, garage. Ahí tenemos algunas otras determinaciones en función de las estructuras de nuestra casa. Continuamos. Sótano, por ejemplo, ya saben, es basement, planta baja, low level, primer piso, first floor. Y ahí utilizamos los números ordinales, los que determinan orden. Por eso yo digo first. Si yo digo segundo piso, serían second floor y así sucesivamente. En este caso tenemos primer piso, first floor, segundo piso, second floor. Ático, attic, pasillo, hallway, escalera, stairs, la cocina, kitchen, el salón, living room, y aquí obviamente vienen con la determinación de room como habitación. En este caso es un salón, es living room. Si yo digo comedor, es dining room. Si yo digo baño, es bathroom. Si yo digo habitación, puede ser room o también puede ser bedroom, donde nosotros vamos a descansar. Habitación de huéspedes, guest room. Un estudio, study. Y logia, donde obviamente, o la lavandería, es laundry room. La lavandería, el lugar donde se lava la ropa. Ahí es laundry room. Entonces son los espacios adicionales, obviamente, que ustedes tienen que revisar en función de este tema importante que también hemos ido tratando. En esta primera etapa, en esta primera clase, iniciamos con algo suavito, algo que a ustedes, obviamente, se les va a grabar sumamente fácil. Tienen que seguir repasando, revisando el material de apoyo y también la clase explicativa que se les ha proporcionado. De esta manera, señores y señores, llegamos a la parte final del desarrollo de esta presente clase, de esta clase iniciativa, de esa clase inicial, en función de la materia de inglés. Un gusto haber compartido con ustedes y nos estaremos viendo ya de forma estructural y formal en la siguiente semana. Que tengan un feliz resto de semana y nos vemos en la siguiente clase.